Estimados compañeros y compañeras de este creciente movimiento de Cuarto y Quinto Paso, siguiendo el compromiso de presentar la serie documental Origen, Raíz y Nacimiento del Movimiento de Cuarto y Quinto Paso, que pueda en su mejor propósito informar y dejar constancia de la esencia de este movimiento y de la esencia de su origen y desarrollo. En esta cápsula continuamos presentando hechos, opiniones importantes y vitales que apoyan el origen del movimiento social de recuperación para el alcoholismo, conocido como Alcohólicos Anónimos. Entonces, continuemos. Bloque Alcohólicos Anónimos, capítulo 3. Alcohólicos Anónimos en México y la búsqueda de respuestas al conflicto de ¿por qué no se quedan en los grupos? Cápsula: la llegada de Alcohólicos Anónimos a México y en México. En los 2 capítulos anteriores hablamos de 1. Las bases y principios de Alcohólicos Anónimos. 2. De los pasos, tradiciones y conceptos. 3. Del libro azul de Alcohólicos Anónimos y sus valiosos y vitales principios para entender la enfermedad y a los enfermos del alcoholismo, así como también lograr entender y vivir el mundo del tratamiento individual y comunitario de los Alcohólicos Anónimos. Y 4. Terminamos reconociendo que hemos disminuido la atención y tratamiento a los recién llegados, con resultados diferentes a nuestros iniciadores. Así que en este tercer capítulo, las cápsulas tratarán de algunos hechos y elementos significativos en la construcción de Alcohólicos Anónimos en México, de las particularidades de crecimiento y de sus particulares divisiones y la búsqueda de soluciones al problema, de que muy pocos se quedan y muchos al poco tiempo se van o han vuelto a beber. Para esta cápsula haremos una breve presentación de algunos escritos de las oficinas de Alcohólicos Anónimos, quienes exponen una serie de relatos de la historia y desarrollo de la agrupación, así como también presentaremos algunas declaraciones de investigadores reconocidos por su seriedad y honestidad. Una vez hechas estas aclaraciones, comencemos. Oficialmente tenemos que se reconoce el inicio de Alcohólicos Anónimos en México en 1946, como lo expresa la siguiente nota. En la 44 Conferencia Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos se recomienda a la Junta de Custodios gire instrucciones a quienes corresponda para que se tome como fecha oficial de la llegada del mensaje a México el 25 de septiembre de 1946. Fecha de apertura del México City Group, considerado el primer grupo de Alcohólicos Anónimos en nuestro país. La secuencia que se reconoce, al parecer, es la siguiente. Lester F., un AA con varios años de sobriedad, proveniente de los grupos de Chattanooga y Nueva Orleans, se mudó a la Ciudad de México en julio de 1946 y solicitó a Nueva York folletos que indicaran cómo formar un grupo. En sus cartas comentaba: una caída a estas alturas sería como despeñarse de una montaña. Al mes siguiente, la Oficina Central de Nueva York recibió otra carta, esta vez de Pauline D., AA, proveniente del grupo de Arlington, Virginia, que vivía en el Distrito Federal con su esposo, por agosto de 1946. Ella sentía la necesidad de pasar el mensaje y trabajar con otros, y añadía que bien por la altura de la capital o por su cuadro mental, se encontraba nerviosa e irritable. Comentaba también que el Grupo Monterrey contaba ya con 25 miembros. Este grupo no fue considerado el primero que existió en nuestro país, debido a que solo funcionó como tal durante aproximadamente 2 años. En septiembre, la Oficina Central de Nueva York recibió carta de un abogado mexicano, Fernando I., enviada el 11 de septiembre de 1946, quien por ese conducto obtuvo la dirección de Lester F. y Pauline D., estableciendo contacto con el primero. Intentó consolidar el primer grupo de habla hispana en México, denominado Grupo Coyoacán, sin lograrlo. Fernando I. regresó al México City Group
Grupo Ciudad de México, en el cual permaneció hasta su muerte acaecida el 22 de diciembre de 1957, con 6 años de sobriedad. El doctor Jesús A. también escribió en Nueva York y quedando finalmente registrado el grupo México City Group, hoy denominado Grupo de Habla Inglesa, el 29 de octubre de 1946, con dirección en Gómez Farías, número 66, departamento 203. No obstante, se sabe que su inicio fue desde el 25 de septiembre de 1946. El secretario fue Lester F. y a partir de 1947, Pauline D. El Grapevine publicó en abril de 1947 un artículo sobre el México City Group con sede en la IMCA. Varios años después, el México City Group sesionaba provisionalmente en el número 85 de las calles de Río Tigris cuando organizaron una junta de alcohólicos anónimos en el aula de psiquiatría del Hospital Central Militar. La junta se efectuó el 16 de diciembre de 1956 y a partir de esa fecha nació el primer grupo de habla hispana en la República Mexicana, sesionando en el hospital con 13 alcohólicos, todos ellos militares. El grupo se denominó Hospital Central Militar. Es interesante mencionar en estas cápsulas que Alcohólicos Anónimos en México tiene una serie de particularidades, tal vez por las características propias de la misma población mexicana, su cultura y sus formas de organización social. Y en ese sentido, tenemos que desde el inicio y crecimiento de los grupos en este país, las sesiones no tienen un ordenamiento en círculo, como en otros países. Se ordena el salón más bien como en una iglesia o una escuela, con una tribuna y un escritorio al frente. Otra particularidad es que los sitios de las sesiones no son solamente en espacios públicos, como serían los salones prestados de las iglesias y escuelas. En México los podemos encontrar en patios y casas particulares, en salas o departamentos de alquiler fijo. Otros elementos distintivos es encontrar fotos y retratos de los fundadores de Alcohólicos Anónimos y otros personajes en los salones en los que se realizan las juntas. Y claro, no podemos dejar de señalar que el lenguaje utilizado en muchos grupos recoge mucho el humor y los albures, pero desafortunadamente en la mayoría de los grupos se habla de una terapia fuerte o adulta, que incluye un lenguaje grosero, humillante e incluso que lastima. Como penúltimo señalamiento distintivo, son las celebraciones para festejar los aniversarios de sobriedad de algunos miembros o del grupo mismo. Se organizan verdaderas y típicas fiestas en donde la colectividad y comunalidad del pueblo mexicano se rehace, viviéndose intensamente la cooperación, la solidaridad, el apoyo y la igualdad. Pero seguramente la característica casi exclusiva de México es que esta organización se ha ido dividiendo en distintas agrupaciones discrepantes, en donde cada una habla de seguir el programa de Alcohólicos Anónimos. Pero incluso toda esta división y fragmentación estructural y de organización no ha destruido a Alcohólicos Anónimos en México. En un artículo que publica una renombrada investigadora del tema del alcoholismo en México, menciona que el crecimiento de Alcohólicos Anónimos desde la década de 1940 hasta mediados de la de 1960 fue muy lento. Y en una entrevista que ella realiza, un AA de las oficinas relata: existían muchos prejuicios en contra de Alcohólicos Anónimos porque la gente pensaba que era algo que los americanos trataban de imponernos y que Alcohólicos Anónimos estaba en contra de la naturaleza de los mexicanos. Se decía que estaban bien para los
anglosajones, pero no para los latinos. También encontramos en su artículo declaraciones como las siguientes. Los primeros grupos de Alcohólicos Anónimos enfrentaron numerosos problemas, como puede constatarse en las cartas que algunos miembros enviaban a Nueva York. En una de ellas dice lo siguiente: Hay divergencia y confusión sobre la interpretación del programa. Pocos miembros, falta de comunicación entre los grupos, dificultades económicas, poca permanencia y estabilidad en los grupos, debido a los desacuerdos. Según testimonios de servidores de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. En 1964 se realizó en México la segunda convención de Alcohólicos Anónimos para México, Panamá y el Caribe, lo cual permitió la reunión de muchos miembros de Alcohólicos Anónimos de distintos lugares. Se dice que Bill W. también asistió a esa segunda convención, hecho que contribuyó a la creación de una oficina intergrupal en México que durante algún tiempo hizo las funciones de oficina de servicios generales de Alcohólicos Anónimos. Este hecho, tener literatura Alcohólicos Anónimos en español y el apadrinamiento de grupos con experiencia del extranjero, facilitó el aumento del número de grupos, de oficinas intergrupales y de grupos de Al-Anon. Entre 1964 y 1974, el número de grupos en México pasó de 36 a 928. Para 1998 en México hay más de 15,000 grupos en todo el país. Algunas personas consideran que las divisiones en México principian desde sus inicios, al empezar a reunirse en una organización como AMAR, Asociación Mexicana de Alcohólicos en Recuperación, en 1950. Esta propuesta de trabajo estaba formada por un profesional médico que planteaba utilizar A. el programa de Alcohólicos Anónimos, B. elementos del trabajo del doctor Jenny, C. elementos de psicodrama y catarsis. Después se separa de la organización de Alcohólicos Anónimos por no adherirse a los principios claros de las tradiciones y conceptos para el servicio mundial. Se reconoce hoy día que la primera división se inició en 1975 en uno de los cerca de 1,000 grupos de Alcohólicos Anónimos que existían y dio lugar a lo que se conoce como el movimiento 24 horas. Los argumentos que se tuvieron fueron: las reuniones diarias tradicionales de 1 hora y media no eran suficientes. Habían individuos que necesitaban más reuniones y también donde protegerse de una probable recaída, ya que habían perdido todo y además no tenían dónde llegar. El grupo comenzó a tener varias reuniones diarias, hoy hasta 16 juntas cada día. Fue creando granjas de rehabilitación con internamientos de varios meses. Construyen un consejo directivo, líderes y veteranos. Se promocionan en radio y televisión. La literatura no es importante para ellos, lo que les permite no dar cuenta puntual de los pasos ni de las tradiciones. Pilares básicos del programa de recuperación y de unidad. Otra nueva división se da ahora al interior del movimiento de 24 horas. En 1979, esta agrupación también se divide y da origen a una nueva organización, el Movimiento 24 Horas y Terapia Intensiva. Al parecer, las razones de la separación fueron un choque de actitudes egocéntricas y falta de acuerdo en la práctica del programa por los líderes y otros miembros. Una distorsión de principios en las actividades de la organización original de 24 horas. Con castigos físicos para corregir la conducta de los compañeros. Así como el andar recogiendo alcohólicos por las calles y traerlos a la fuerza. Con el tiempo nos dimos cuenta que eso no funcionaba. Teníamos que cambiar la imagen pública evitando esas prácticas. Otra división, ahora dentro de los llamados grupos tradicionales. En 1985, la división se genera al interior de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos en México, ya que se genera un movimiento que no está de acuerdo con lo que los servidores de las oficinas están haciendo y cómo lo están haciendo. Demanda este movimiento que se cumplan
los estatutos mundiales de Alcohólicos Anónimos y que se tomen decisiones democráticas. Este movimiento se denomina Sección México. Y su argumento es regreso a lo fundamental. No hay diferencia alguna en su formato de estructura ni en el uso de los 36 principios. Pero hay que reconocer que una discusión importante que se dio fue la edición y venta de la literatura. Entonces, al parecer, la división responde más bien a asuntos de dinero y poder. Así, hoy por hoy existen más o menos 15,000 grupos de Alcohólicos Anónimos registrados. Se cuenta con 13,000 de ellos reconocidos como tradicionales o de hora y media en la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Los otros 2,000 grupos se encuentran entre las otras corrientes. Pero compañeras y compañeros de Alcohólicos Anónimos y agrupaciones que se han apoyado en el programa de Alcohólicos Anónimos, Uno de los cofundadores ya había visto la posibilidad de las divisiones y al respecto encontramos en los 12 conceptos para el servicio mundial lo siguiente. Bill W. había previsto la posibilidad de disensiones y divisiones a nivel del grupo o de la organización como un todo. Así, en el texto del 11º concepto para el servicio mundial, en la quinta garantía, dice: hay también un problema grave que nunca hemos enfrentado. Este sería una división dentro de Alcohólicos Anónimos, una divergencia de opiniones tan seria que pudiera representar la separación de algunos de nuestros miembros para formar otra sociedad. Esta sería la vieja historia de separaciones y decisiones que han existido a través del tiempo. Puede ser causado por fuerzas religiosas, políticas, nacionalistas o raciales. Puede representar un esfuerzo honesto para mejorar y cambiar a Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, representaría un problema para la conferencia sobre qué hacer. hasta aquí esta cápsula. Te esperamos en la siguiente emisión.